miembros de la Mesa de Honor, directivos del capítulo de Ingeniería Agrícola, distinguidos invitados, reciban una cordial bienvenida al segundo día de la Semana de Ingeniería Agrícola 2019. Les agradezco mucho la presencia y participación de todos ustedes. Estamos seguros que este ciclo de conferencias que comenzó el día de ayer y culminaría el día viernes 22, sea muy provechoso para poder intercambiar experiencias propias de esta valiosa e importante carrera. Tenemos dos conferencias muy importantes que el día de hoy, que es el componente hidrológico para la gestión integrada del agua por cuencas y fotogrametría con drones adaptada a la topografía. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. La primera exposición, como indicó la ingeniera Chang, estará a cargo del doctor Edilberto Guevara Pérez y tendremos dos panelistas, que son el doctor Walter Obando y el ingeniero César Rodríguez. Después de la exposición del doctor Guevara, tendrán 10 minutos cada uno de los panelistas y una segunda ronda de 5 minutos adicionales. Y finalmente cerraremos con los comentarios del doctor Guevara. La primera exposición, que está a cargo del doctor Edilberto Guevara Pérez, hago referencia a él, que tiene un postdoctorado en gestión de recursos hídricos en Colorado State University en los Estados Unidos, con especialización en ingeniería de recursos hídricos en la República Federal de Alemania. A su vez, como un doctorado en planificación de recursos hídricos por la Universidad Christian Albrecht de la República Federal de Alemania. También tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Agrícola por la Universidad Justus Liebig, también de la República Federal de Alemania, así como ingeniero agrícola, por cierto, de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En sus actividades profesionales cabe destacar que él ha sido consultor para diferentes empresas privadas en gestión de recursos hídricos, manejo de cuencas y gestión ambiental. Y en organismos públicos ha trabajado tanto para la Autoridad Nacional del Agua, ha sido asesor, director de estudios y proyectos hidráulicos multisectoriales y vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. También cabe destacar que el doctor Guevara tiene experiencia en docencia, ha sido docente en la Universidad de Carabobo como profesor emérito, en UNIMED, en UNILESH y a su vez en su alma mater, por cierto, y también en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido creador y docente de los programas de maestría, el PROMIA, y doctorado de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Carabobo. Cabe destacar su participación en investigación, siendo el creador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo y coautor del proyecto de creación del Instituto de Ciencia y Tecnología del Agua de la Universidad Nacional Agraria La Molina, su alma mater. Ha sido fundador de la revista científica, actual editor emérito, la revista científica de Ingeniería indexada, que es indexada universalmente. También vale destacar que ha sido profesor visitante en el Colorado State University en Estados Unidos, en Waterloo en Canadá y Hannover University en Alemania, así como en la Universidad Politécnica de Madrid en España. Tiene distintas publicaciones y también premios y reconocimientos, como por ejemplo, vale mencionar la condecoración Orden de Alejo Zuluaga, la Orden Industrial Ambiental de la Cámara de Comercio de Valencia en Venezuela, y es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería El Hábitat en Venezuela. Él es jefe de cátedra en Departamento de Ingeniería Hidráulica, director de posgrado de la Facultad de Ingeniería y director general de posgrado, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, todos de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Él, a su vez, es miembro de juntas directivas de varias instituciones profesionales, lo cual nos orgullece. El tema que él va a desarrollar, como lo mencionó la ingeniera Chang, es el componente hidrológico para la gestión integrada del agua por cuencas. Doctor Guevara, muchas gracias por acompañarnos y quedamos a sus órdenes. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estoy encantado de la vida de estar con los colegas del capítulo de Ingeniería Agrícola y creo que una de las misiones de cualquier docente es eso, ¿no? La capacitación permanente y este conversatorio con los colegas, ¿no? El tema de hoy es componente hidrológico para el manejo integrado del agua por cuenca. ¿Por qué el tema? En realidad, como ustedes saben, nosotros tenemos una ley de recursos hídricos, ya tiene 10 años, ¿no? Y esta ley especifica que bueno, en primer lugar, la ley indica que hay una institución que es el ente rector de la gestión de dos grandes sistemas, del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y del Sistema Nacional de Información sobre los Recursos Hídricos. Y también indica que la gestión debe hacerse por cuenca. Esa es una de las razones por qué vamos a hablar ahora del componente hidrológico para el manejo integrado por cuenca, ¿no? Entonces, indudablemente que este concepto de la ley de recursos hídricos es novedoso comparando con los conceptos que teníamos en los otros instrumentos de antes, como son el Código de Aguas de 1902 y la Ley General de Aguas y Suelos de 1969, en los cuales el agua se gestionaba sectorialmente, ¿no? En cambio, con la Ley de Recursos Hídricos, la gestión se hace en forma integrada y multisectorial. Y por eso es que la ANA, como ente rector, convoca a todos esos sectores que tienen que ver con el uso del agua, ¿no? Entonces, pero, como sabemos, en realidad, cuando hablamos de gestión del agua, no gestionamos el agua en sí, ¿no? Lo que gestionamos es la intervención que el hombre hace sobre el recurso agua. ¿Ok? Y la intervención que hace el hombre lo hace indudablemente para aprovechar el recurso. Y ese aprovechamiento se hace a través de los proyectos de aprovechamiento hidráulico o de recursos hídricos. Entonces, por lo tanto, la gestión es de esos proyectos. Pero cuando hablamos de proyectos, indudablemente que no podemos pasar por alto la información que se necesita para poder planificar el desarrollo de cualquier proyecto de aprovechamiento. Ahora, con la introducción de los conceptos ambientales, indudablemente que esos proyectos también se denominan proyectos ambientales, ¿no? Porque ningún proyecto está solo en el universo, sino está dentro de un ambiente y por lo tanto afecta al ambiente. Entonces, tenemos esa nueva terminología de proyecto ambiental como equivalente de los proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, ¿okay? Bueno, y como decía, ningún proyecto se puede generar por sí solo porque necesita información, y si hablamos del agua, pues la información es de la hidrología, ¿no? Proviene de la hidrología como ciencia básica del análisis del componente o de los componentes que constituyen la generación del caudal que vamos a almacenar en un embalse, o el caudal que discurre, que podemos derivarlo directamente de acuerdo al tipo de proyecto. Esa es la razón por que hablamos del componente hidrológico de la gestión integrada, ¿ok? Muy bien, entonces, con esa introducción, aquí les presento la agenda sobre la que vamos a tratar hoy. 4 temas que no necesariamente lo voy a separar porque son interrelacionados, ¿no? Entonces tenemos el modelo de gestión del Perú. Como estamos hablando que lo que se gestiona es la intervención del hombre, entonces la intervención del hombre sobre el agua, entonces esa intervención se hace a través de un proyecto, entonces hay que gestionar el proyecto. ¿Y cuál es el modelo de gestión? Es lo que vamos a ver en la primera parte. Luego tenemos la planificación del proyecto, cómo se genera un proyecto, ¿ok? Luego, indudablemente, viene como consecuencia la información que se requiere para cristalizar ese proyecto, y finalmente el análisis hidrológico como estadística, como dato específico o análisis específico, ¿sí? Indudablemente que la conferencia podría ser tan larga o tan corta como uno lo quisiera, ¿no? Entonces, si ustedes tienen tiempo de estar hasta la medianoche, pues nos vamos a ver todos los componentes hidrológicos, ¿no? Pero no es posible eso porque viene otra conferencia, así está en una restricción de tiempo, ¿okay? Muy bien, entonces vamos a ver el modelo.
como les dije, el modelo está especificado en la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Y el modelo de gestión que se ha adoptado aquí en el Perú comprende estos cuatro marcos. En primer lugar, el marco conceptual. Luego, bueno, es decir, el marco conceptual es cuál es la base científica o conceptual que es en la cual se sustenta el modelo, ¿ok? Luego tenemos el modelo, el marco institucional. ¿Qué instituciones son las que se encargan de la gestión integrada del recurso hídrico? Luego tenemos el marco normativo. ¿Cuáles son las normas que hay que seguir en la gestión del agua? Todo el conjunto de la legislación hídrica. Y finalmente el marco geofísico, que tal vez debía ser el primero, porque el marco geofísico dice cuál es el agua que gestionamos. Entonces, en realidad, eso lo vamos a ver aquí. Y todos estos cuatro marcos van a constituir lo que es el modelo de la gestión del agua en el Perú, ¿ok? Muy bien, en cuanto al marco conceptual, bueno, por aquí tenemos los principios en los cuales se basa el modelo, ¿no? Y por aquí tenemos el esquema metodológico, que son estrategias e instrumentos de gestión, que lo pueden leer acá, en esos dos. Y finalmente, la política hídrica, que son estos 10 puntos de la política que constituyen el marco conceptual, ¿no? Entonces, tal vez no sea redundante especificar que el marco conceptual pues se ha establecido después de un análisis de todos los modelos que hay en otros países vecinos y también instituciones internacionales como son la UNESCO, la WMO o la World Water Partnership, etc. Entonces, en eso se fundamenta la selección de los principios, del esquema metodológico y los instrumentos, ¿okay? Muy bien, en cuanto al marco institucional, entonces, ¿cuál es la institución que se encarga? Pues, dentro de este marco, indudablemente que ha habido primero una reforma de las instituciones que se mencionan aquí para poder cambiar del sistema sectorial al multisectorial, y luego los organismos, la organización de las cuencas hidrográficas. Se tiene una secuencia de funciones ahí, ¿ok? Luego tenemos en el marco normativo, es que ha habido una reforma de la legislación que había antes. Para llegar a estos tenemos, por ejemplo, la ley general del ambiente, el decreto legislativo 997 que aprueba la ley de organización y funciones del Ministerio de Agricultura, el decreto supremo 039 que aprueba el reglamento de organización de funciones de la ANA y la ley de recursos hídricos, ¿okay? Entonces, esa es la institucionalidad, o sea, el marco normativo, ¿no? Y en el marco geofísico, como les había dicho, creía que podía ir de primero, que son los ambientes donde está el recurso que debemos gestionar. Entonces, realmente la ley contempla todos los ambientes, tanto el espacio continental como el marítimo y el espacio atmosférico. Es decir, cuando hablamos de gestión del agua, tenemos que gestionar el agua atmosférica, o sea, la lluvia directamente. Si recogemos agua en los techos, por ejemplo, hay normas para poder establecer cómo se debe hacer esa gestión de esa agua, ¿okay? O del agua subterránea o el agua, bueno, la continental sería todo lo que es los cuerpos de agua, ¿no? Lagunas, lagos, ríos, etc. Y el espacio marítimo, que también tiene que ver la ANA con el espacio marítimo, ¿no? Digamos, hay un límite donde está el área de mezcla, etc. Muy bien, y en cuanto a la institucionalidad, no sé si ustedes logran ver, por eso que les decía que los que están atrás tienen que estar más cerca, ¿no? ¿Sí? Así, entonces ahora me están dando la razón. Sí, pero bueno, lamentablemente no he podido mejorar esta lámina, pero este es el organigrama de la institucionalidad de la gestión de los recursos hídricos. Y el ente rector es la Autoridad Nacional del Agua. Y la Autoridad Nacional del Agua tiene esta estructura, tiene un consejo directivo que es multisectorial. Ahí están todas las instituciones que de una u otra forma tienen que ver con el agua. ¿Ok?
están los ministerios de Ambiente, de Vivienda, de Agricultura, de Minería, luego están las representantes de los gobiernos regionales, representantes de los gobiernos locales, de las comunidades campesinas, de los usuarios no agrarios, de los usuarios, de las juntas de usuarios, de la Marina de Perú. No sé si mencioné todo, pero están todas estas instituciones que tienen que ver con el agua, ¿ok? Entonces, esos son los que conforman el Consejo Directivo. Y luego tenemos la organización de la Autoridad Nacional del Agua, que tiene una jefatura. Por cierto, Walter Obando, acá que está de panelista, fue el penúltimo jefe de la Autoridad Nacional del Agua, ¿ok? Sí, entonces, un ingeniero agrícola que con mucho... Bueno, ya son 3 agrícolas que han pasado por la jefatura y me da mucho gusto que la ingeniería agrícola esté también dando sus frutos ahí en la jefatura de la gestión del agua, ¿ok? Sí, así que, bueno, mi reconocimiento, Walter. Ok, entonces, la jefatura y al nivel de la jefatura está el Consejo Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, del cual yo soy uno de los vocales, somos 5 vocales, ¿no? Y también está el órgano de control. Luego tenemos la Gerencia General, antes se llamaba Secretaría General, ahora tiene el nombre de Gerencia General, y luego, todo esto es el apoyo que tiene la alta, por la Gerencia General y la Jefatura se llama la alta dirección de la ANA, ¿no? Y todas estas unidades de acá son apoyo, como son recursos humanos, administración, oficina de planificación y presupuesto, etc. Y luego, esto es al nivel centralizado en Lima. Y luego también a nivel centralizado están estas 5 direcciones de línea, que se llaman, 5 direcciones de línea que pertenecen a la ANA. Entonces aquí tienen la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, la Dirección de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Hídricos, la Dirección de Organización de Usuarios y la Dirección del Sistema Nacional de Información. ¿Okay? Esas son las direcciones de línea. Y por debajo, a nivel regional, están los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados son las autoridades administrativas del agua. El país está dividido en 14 áreas, cada una de ellas administrada por una autoridad, un director de la autoridad administrativa del agua. Y cada una de las autoridades tiene a su vez más de una ala, que es la autoridad local del agua. Entonces, la autoridad local del agua es el órgano operador al nivel extremo, digamos en el extremo del mundo, por decir así, del país, ¿no? ¿Okay? Entonces, ellos son los que están en contacto directo con los usuarios, con los proyectos allá, ¿no? Y entonces, y en cuanto a las controversias, ellos constituyen la primera instancia administrativa de controversias, no solamente de controversias, sino de cualquier solicitud de uso de agua. Para usar el agua se necesita tener una licencia de uso, ¿ok? Y para tener la licencia, entonces se hace la solicitud aquí, se procesa si cumple o no con las condiciones, y si el usuario no está de acuerdo con la resolución de la AAA, entonces va al tribunal. Esa es la forma como funciona. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, pero como estamos hablando de la gestión del agua, espérate, me equivoqué de flecha, perdón. Ok, aquí. Como estamos hablando de la gestión del agua, les dije que lo que se gestiona es realmente la intervención, y la intervención se hace a través de los proyectos de aprovechamiento, y los proyectos de aprovechamiento se hacen a través de un proceso de planificación hidrológica o hidráulica, ¿no? Y el proceso de planificación de un proyecto, pues lo podemos representar aquí en un espacio de 3 tiempos, ¿no? Presente, pasado y futuro. En el futuro está el objetivo, que es el plan que queremos hacer, ¿no? En el pasado está la información que nos va a servir para establecer los planes, y en el presente está la elaboración del plan, que no es más que encontrar uno de los caminos que me llevan hacia el objetivo
pero que me optimice el uso de los escasos recursos de los que siempre tenemos. Tenemos siempre escasez de recursos. Entonces, lo que queremos es optimizar eso para llegar al plan. Esa es la concepción rápida de lo que es una planificación hidráulica. ¿Okay? Muy bien, pero la planificación hidráulica, la Autoridad Nacional del Agua ya cuenta con el Plan Hidráulico Nacional, aprobado por Decreto Supremo en el 2015, y además tiene planes hidráulicos de cuencas, 6 planes aprobados que también están en funcionamiento, ¿no es cierto? Sí, y luego tenemos... ¿Y cuál es el marco legal? Bueno, el marco legal es la Ley de Recursos Hídricos, que contempla la planificación del Estado y luego la planificación hidráulica para satisfacer las demandas de agua, incrementar la cantidad de recursos, etcétera, y calidad. Resulta que la Ley de Recursos Hídricos establece que el ente rector debe proveer, cuando da un certificado de uso o un permiso de uso del agua o una licencia de uso de agua, entonces lo debe dar en cantidad y calidad adecuados, oportunamente, dentro del marco de la sostenibilidad y propiciando la cultura del agua. Esos 5 principios que debe hacerse cuando se planifique el uso del agua, ¿no? ¿Okay? Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué son las políticas de la Ley de Recursos Hídricos? Que tienen 5 políticas: gestión de la cantidad, calidad, oportunidad, cambio climático y cultura del agua. Aquí dice cambio climático, yo dije dentro de la sostenibilidad, que es eso, pues uno que enfrenta el cambio climático está dentro de la sostenibilidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, esas son las políticas. Y luego, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, que contiene las acciones y programación de inversiones para alcanzar los objetivos nacionales del plan, de la estrategia nacional, ¿no? Muy bien, ¿y qué es el plan? ¿Cómo se genera el plan? Podemos ser tan resumidos o detallistas en eso, pero vamos a ver que si hablamos de un plan de gestión de recursos hídricos, en realidad ya habíamos dicho que había una meta que está por aquí, ¿no? Y la meta realmente, cuando hablamos de planificar un proyecto de aprovechamiento, la meta es la inversión en ese proyecto. O sea, la meta final es invertir en ese proyecto, ¿ok? ¿Sí? Y si hablamos de inversión, entonces, claro, primero hay que pasar por un diagnóstico de la situación. Luego, una evaluación de alternativas de en qué vamos a invertir, ¿no? Luego, un plan que será el que predomine dentro de las alternativas, cuál es el que más nos conviene, ¿no? Luego, finalmente, que tenemos el plan, estamos llegando al plan de inversión, pero habría que haber un monitoreo para ver si realmente lo que se planificó está bien o hay que modificarlo, adaptarlo. Es un control, ¿no? Entonces, en la función gerencial tenemos planificación, organización, dirección y control. Por lo tanto, el control es básico para ver si lo que se ha planificado está bien o mal, o si lo que se va a llevar a cabo dentro del plan se está haciendo bien o mal. Entonces viene el control, ¿ok? Entonces para eso se necesita el monitoreo. Luego tenemos la unidad de estudio, ya pasando a la gestión por cuenca. Pues indudablemente que la idea de que la cuenca sea la unidad de estudio es fundamental. ¿Por qué? Porque la cuenca recolecta todas las aguas de la precipitación y lo lleva por un punto común. Y el punto que nosotros escogemos para la parte inferior de la cuenca es el punto de interés de nuestro proyecto. Y por eso esa es la razón de escoger la cuenca, ¿no? Pues la cuenca, como saben, hay una parte de recarga, que es la parte alta, una media donde normalmente se dan las actividades, y finalmente la última, que es la descarga o la que recibe las consecuencias del uso del recurso, ¿no? Bueno, y si queremos planificar el uso, pues planificamos un proyecto para un uso determinado. La ley establece varios usos, no necesariamente estén de acuerdo con lo que dice la ley, pero involucra el total, ¿no? Entonces, los usos son, les dije que se llaman sistemas de aprovechamiento o sistemas de abastecimiento o sistemas ambientales, eso para el uso, ¿ok? Y los usos pueden ser, pues, para población, agropecuario, energía, industria, navegación, recreación, sitios escénicos, otros. Bueno, en otros están todo lo que ustedes me vayan a cuestionar, porque no estoy mencionándolos. Cualquier otro uso está ahí, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces esto es los usos. Y si tenemos el uso, ahora, ¿cómo nace el proyecto? El uso quiere decir que hay alguien que quiere agua.
Y si le voy a dar una licencia de uso, entonces yo tengo que pasar por una evaluación, si le puedo o no suministrar o darle esa licencia de uso, ¿no? Entonces, para eso, pues, lo más sencillo es, ¿cómo hago para el sistema de abastecimiento, que es el que va a dar el uso, ¿no? Entonces, yo tengo una oferta y tengo una demanda. La oferta es lo que tengo disponible y la demanda es lo que el usuario está solicitando. Entonces, hago una comparación, una balanza. Entonces, si la oferta es mayor que la demanda, ¿qué hago? Tomo lo que necesito, pero entonces lo derivo y nace un proyecto. Claro, con el diagnóstico, con el análisis de alternativas y la selección de la alternativa óptima, se entiende, ¿no? Pero si la demanda es mayor que la oferta, ¿qué pasa? No puedo derivar, pues. Entonces tengo que reducir la demanda, lo cual me crea un conflicto, ¿no? Conflicto social. O busco otras fuentes, lo cual me crea un incremento del costo, que también es una especie de conflicto, ¿no es cierto? Puedo o no financiarlo, ¿ok? O regulo, que también es un costo adicional, ¿no? Entonces, como aquí, como lo vamos a ver luego, en el Perú, nosotros tenemos un Perú seco y un Perú húmedo, pero también tenemos un periodo seco y un periodo húmedo. Entonces, esos 4 aspectos dentro del concepto de la gestión, pues me dice que debo regular. ¿Ok? Puedo regular el periodo húmedo para llevarlo al seco, o puedo regular el periodo húmedo para llevarlo al periodo seco. Pero eso siempre está en regulación, ¿ok? ¿Sí? Entonces, así nace la otra alternativa, que es la regulación. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya definido eso, entonces aquí simplemente es una repetición de lo que estamos haciendo para el proyecto hidráulico, ¿no? Si la oferta es mayor o igual que la demanda, derivo. Si la oferta es menor, entonces reduzco la demanda, busco otras fuentes o regulo, ¿ok? Y la regulación, si hay un periodo seco y un periodo húmedo, pues en un periodo húmedo hay más agua del que uso, o del que podría usar. Y en el periodo seco hay menos. Por lo tanto, hago como la ardilla, ¿no? Guardo este excedente para usarlo en la época de escasez. Esa es la regulación, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces, pero al regular el proyecto, entonces automáticamente me salen un proyecto con ciertos componentes, y los componentes van a ser derivo o embalso, o hago una obra de toma o un dique para elevar el nivel y poder derivar, ¿no? Luego conduzco y luego distribuyo. Si la demanda está acá, entonces la obra de distribución dependerá del tipo de uso. Si es potable, ya saben cómo hay que distribuir el agua en las urbanizaciones o en las casas, ¿no? Pero si es una obra de riego, se distribuye por canales principales, secundarios, terciarios, etcétera, ¿no? Si es una hidroeléctrica, pues se distribuye una tubería, se genera la electricidad y listo, y se distribuye luego en el sistema interconectado, ¿no? Entonces, todo eso depende de cómo sea el proyecto, ¿no? Pero ¿qué se requiere para la elaboración del plan, ¿no? Ya dijimos, los recursos estimados en cantidad, calidad y oportunidad. Eso lo demanda la ley y hay que ajustarse a ello, ¿ok? Satisfacer las demandas, captación y abastecimiento, establecer prioridades, contribuir con el desarrollo, ordenamiento y sostenibilidad, ¿no? Entonces, el ordenamiento es lo que dijimos, el diagnóstico. Si nosotros diagnosticamos la situación, estamos ordenando las cosas, ¿ok? Y luego, bueno, indudablemente que de por medio está la calidad, porque tenemos que entregar el agua también en la calidad adecuada, ¿no? Y, por supuesto, la protección frente a sequías e inundaciones, que es el riesgo o por el cambio climático, el riesgo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la sostenibilidad. Y dentro de todo esto, pues estamos hablando cómo estimar la cantidad, cómo mantener la calidad y cómo ver la oportunidad de dar el recurso. Para eso, pues, los recursos hídricos sabemos que varían con el estado del sistema. Entonces, entramos a lo que es la cuenca, la gestión por cuencas. Entonces, tenemos que evaluar el estado en que se encuentra la cuenca, y el estado en que se encuentra la cuenca va a depender de varios factores. Entonces, la cuenca
para mí es una función de transferencia que recibe una entrada, que es la lluvia, y produce una salida, que es el caudal. Como yo normalmente en un proyecto lo que estoy trabajando es con el caudal, entonces pues es lógico que tengo que evaluar la función de transferencia, que es físicamente la cuenca, que recibe la lluvia y lo transforma en caudal, ¿ok? Pero esta respuesta, algunos hidrólogos suelen decir que el caudal es la respuesta de la cuenca a la entrada de la precipitación, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? Sí, y entonces esta respuesta depende en qué estado se encuentra la cuenca. Y ese estado depende de varios factores. Por ejemplo, meteorología, hidrogeología, edafología, geomorfología. Claro, no podemos entrar en detalle a cada uno de esos factores, pues sería un curso universitario para cada uno de esos temas, ¿sí? Pero lo estoy dejando para el último, la socioeconomía. ¿Por qué? Porque al principio dijimos que la gestión del agua es la gestión de la intervención del hombre en la cuenca, ¿ok? Y lamentablemente el hombre es el más grande agresor. Bueno, somos nosotros, sobre todo los ingenieros, somos los más grandes agresores al ambiente, ¿sí? Pues nosotros somos somos el Homo faber. ¿Qué es el Homo faber? El que va construyendo todo. Pero cuando va construyendo todo y se olvida el ambiente, está haciendo desastres, ¿ok? Creando contaminación, eso es impacto ambiental, ¿ok? Entonces, por eso lo he dejado como socioeconomía. Social y económico, porque uno lo hace por economía, uno no hace ninguna obra de gratis, porque si no lo va a servir, lo hace para un beneficio, ¿no? Y el último beneficio es tener el agua, el recurso. Pero hay una socioeconomía ahí, ¿ok? Entonces, por lo tanto, este estado de la cuenca es mayormente atacado por la socioeconomía, ¿ok? Es la intervención del hombre. Y la intervención es la construcción de los proyectos de los cuales yo doy el uso del agua, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos un resumen de la socioeconomía. Fíjense los vínculos que hay. Si aquí tenemos la población es dinámica. Y al ser dinámica, pues crea uso de agua en diferentes usos, ¿no? Tiene reutilización. Bueno, hay una serie de relaciones de la socioeconomía con el recurso agua, ¿no? ¿Ok? Así que la consecuencia final es el impacto ambiental. Por eso que ahora no hay ningún proyecto que no demande por lo menos el instrumento de gestión ambiental, ¿ok? Y entonces tenemos muchos problemas con los usuarios, porque ellos demandan, pero ¿por qué impacto ambiental? Bueno, porque el proyecto es agresivo al ambiente, pues. Y hay que ver cómo lo mitigamos el impacto, ¿ok? O cómo reemplazamos una cosa por la otra, ¿ok? Muy bien, luego tenemos... Bueno, de esto ya les había hablado ya, cuál es la problemática que tenemos en el país. Ya me adelanté un poco. Bueno, yo lo he puesto aquí en rojo y quiero que lleven esa figura roja en la retina de los ojos para que nunca se olviden cuando ustedes comenten con los demás, porque aquí están los conversos. Me interesa que ustedes cuando comenten con los demás lleven el problema y lo difundan para que todo el mundo sepa, y eso es cultura del agua también, ¿ok? Entonces, ignorancia social y cultural sobre el agua, es lo que tenemos todos. Pues recuerden que ignorancia no es ofender a nadie, todos somos ignorantes de algo. Todos ignoramos algo, ¿no? ¿Ok? Y pues la mayoría tiene una ignorancia social y cultural sobre el agua, ¿no? ¿Ok? Y justamente esta conferencia es para mitigar un poco, bajar el nivel de ignorancia sobre el agua, ¿ok? Muy bien, pero ya les dije que el problema está en que tenemos un Perú seco y un Perú húmedo, ¿no? La costa seca, la selva húmeda, pero nosotros somos el 8º productor de agua en el mundo. Entonces los países de Europa, por ejemplo, dicen, bueno, pero Perú, ¿por qué se queja que es seco? Si ellos son la 8ª potencia mundial del agua, ¿ok? Entonces es absurdo. Entonces, claro, porque ellos no saben que tenemos un Perú seco y un Perú húmedo, la costa seca. Pero ahí no termina todo, ¿no? Pero tenemos también un periodo seco y un periodo húmedo. Ustedes saben que en la costa todos los ríos del Perú seco vierten sus aguas, el 70% de la masa anual del agua de los ríos de la costa se vierte al Pacífico en 6 meses del año, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que no tenemos agua en la costa si el 70% se está yendo al mar y no lo estamos usando? Entonces, ¿qué nos falta?
nos falta un poco de eliminar esta ignorancia hídrica, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos retenerla? Ahí está la cuestión, investigación, ¿ok? Investigación para generar conocimiento que van a constituir el acervo cultural sobre el agua. Esa es la cultura del agua para mí, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces, luego tenemos aquí, bueno, esto tenemos dentro de estos dos aspectos, indudablemente que por aquí debe estar... Ok, bueno, es la eficiencia con que usamos el agua, ¿no? Entonces, el más grande usuario del agua es la agricultura. Prácticamente el 80% del agua que se utiliza se usa en la agricultura, pero la eficiencia de uso es apenas de 35 a 40%. Entonces quiere decir que el 60 o más por ciento del agua la estamos desperdiciando y nos estamos quejando que no tenemos agua. ¿No es acaso una contradicción? Para nosotros los ingenieros tiene que resaltar esa contradicción, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces somos ineficientes en el uso del agua, entonces por lo tanto ahí tenemos ya un 60% más de agua que podemos usar, ¿no? Por un lado. El otro, ya les dije que el 70% de la masa de agua va al Pacífico, también tenemos ese 70% de agua que también la podemos usar. Entonces ya vamos a dejar de ser un país seco, ¿no? ¿Sí? Muy bien, luego, ¿cuál sería la solución? Bueno, ya lo he estado dando, ¿eh? Cuando les dije que ustedes son los conversos y que van a multiplicar el factor este de combatir la ignorancia. Entonces, eso está dentro de parte de la solución que viene a ser la ética ambiental y la gestión integral de recursos. ¿Qué debe permitir? Distribuir los recursos a nivel nacional, tras base, por ejemplo, e incrementar la disponibilidad, conservación y desalación del mar. Tenemos el mar ahí cerquita que también podemos usar las técnicas de desalación, ¿no? Elevar la eficiencia del uso de agua, que ya los hablé, ¿no? Fomentar políticas ahorradoras de agua, ¿sí? Pagar la retribución económica, pues nada es gratis, no hay almuerzo gratis, dicen los economistas, ¿no? Entonces, si me dan agua, porque recuerden que el agua es gratis, ¿no? Lo que se paga es por el servicio de suministrar el agua. Okay, el agua, de acuerdo a la ley, es gratis, pero se paga por el servicio, ¿ok? Y esto es lo que se está diciendo aquí, pagar la retribución económica, o sea, la retribución económica real por el servicio, ¿ok? Luego, invertir en la fuente, es más racional que transferir los capitales para trabajar también. Podemos hacer lo que hace agro rural, creo, ¿no? Cultivo y siembra del agua, ¿no? ¿Sí? Luego, fomentar la cultura del agua como un acervo de conocimientos generados por la investigación hídrica. Entonces, todo el mundo a investigar sobre técnicas de mejor aprovechamiento de recursos hídricos, entonces tendremos un acervo cultural, ¿no? Pero recuerden, dentro de este esquema, pues, no se puede gestionar lo que no se conoce, ¿sí? Entonces, una de las funciones del componente hidrológico es conocer el comportamiento del agua para gestionarlo. Entonces, ¿por qué? Porque solo se puede gestionar lo que se conoce. ¿Y qué es lo que queremos conocer? Bueno, queremos conocer que la dinámica e interrelación de los elementos del ciclo hidrológico para lograr estos 5 ejes que dice la ley de recursos hídricos: cantidad, calidad, oportunidad, etc. ¿Okay? Y eso, pues, entonces se ha contemplado en los planes de gestión, ¿no? Y por lo tanto se necesita información para conocer. Y si yo quiero conocer, entonces, si enfocamos en el tema, ya sabemos, hemos visto que en la función de transferencia lo que se produce es caudal. Entonces, con el caudal trabajamos los proyectos hidráulicos, no lo trabajamos con la lluvia. Entonces, por lo tanto, entonces necesitamos conocer ese proceso de formación del caudal. Y entonces, ok, entonces los derechos se asignan como caudal o volumen, que son componentes principales del sistema cuenca, ¿sí? Y se requiere parámetros para el diseño de los proyectos y la asignación de derecho mediante el monitoreo y el procesamiento del caudal, ¿no? Entonces, esa es la función del componente hidrológico, ¿no? Entonces, ¿y qué vemos ahí? Como análisis del estado del sistema. Ya yo les presenté en otra lámina a grandes rasgos cuáles eran los componentes que hacían variar al sistema, al estado del sistema. Bueno, aquí lo repito más en detalle. ¿Cuáles son los aspectos que determinan que el sistema cuenca esté en uno u otro estado? Bueno, en realidad, ¿cuánto falta?
¿5 minutos? Ok. Entonces, edafología, gemología, este conjunto de ítems, ¿ok? Sí, y lo podemos resumir en esta lámina, el análisis de la cuenca, del sistema. Entonces, conocer los elementos físicos, estáticos y dinámicos diferentes estados. Pues tenemos los estáticos internos, geología, suelo, externos, geomorfología, elementos dinámicos son interrelaciones y el ciclo hidrológico, ¿no? O sea, esto es lo que debemos conocer, ¿no? Y en suelos, ahí tienen una lista de qué se debe saber sobre suelos de la cuenca. Sí, en hidrología, bueno, ahí hay un par de cursos de hidrología semestrales, ¿no? Conocer el comportamiento del agua, ¿no? O en contaminación del agua, que es la calidad, también tenemos por el uso de los recursos, por la erosión y sedimentación, por otras fuentes, lluvia ácida, calidad de las cuencas, son aspectos que debemos conocer para ver la calidad del recurso, ¿no? ¿Y qué se estudia sobre el caudal? Pues el caudal, pues ya dijimos el régimen, y el régimen se hace la curva de duración, frecuencias estacionales, excedencias, no excedencias, estadísticas del caudal, ¿no? Y del volumen, curva de masa, regulación, producción de cuenca. Y riesgo hidrológico, eventos extremos, análisis de frecuencia, prevención y diseño de estructuras, ¿ok? Y variables asociadas, contaminación, sedimentación, evaluación de impacto ambiental, políticas de la ley, cantidad, calidad, etcétera. Y ¿cuáles son los temas hidrológicos? Para el régimen, conocer la variación del recurso. El volumen, conocer la cantidad o la producción de la cuenca, ¿sí? Y la frecuencia para el control de los extremos. Esta es una gráfica simplemente de cómo se recolecta la información, tanto de lluvia como de caudales, ¿no? Y la intensidad de la variable, si ustedes quieren un detalle de qué es lo que vamos a analizar en cuanto al riesgo. Para grandes obras, pues series anuales, series parciales, series anuales, hidrogramas y generación de datos, ¿no? Y para pequeñas obras, serie parcial, el caudal pico y los métodos empíricos, ¿sí? Y por supuesto, cualquiera que sea el caso, siempre habrá una selección de algún modelo probabilístico, son simétricos, asimétricos, empíricos, regionales. Y en cualquiera de ellos habrá una función de distribución de probabilidades y una función de distribución de frecuencias. Y además, pueden usar pues los modelos tradicionales de correlación y regresión, ¿ok? Muy bien, estos son como ejemplo de uno de los de una información que usa la ANA para asignar los usos, los caudales diarios de un río, ¿sí? Estos caudales diarios me dan esta curva, la curva de duración. La curva de duración dice que es el porcentaje de tiempo que un caudal cualquiera es excedido o no excedido. Entonces, la ANA, para dar un derecho de agua, trabaja con el 75% de persistencia acá. Es decir, 25% se asume, como es aleatorio, se asume que no puede ser cubierta esa demanda que lo está dando, ¿no? Pero sí lo cubren el 75% restante. Así que entonces la ANA trabaja con el 75% acá. Y cuando da los permisos para excedentes, el excedente quiere decir que lo está dando del 75 al 50% por acá. Pero eso es muy difícil, pues no lo hace nunca, está puesto ahí, pero yo estoy seguro que lo que está haciendo es del 25 para arriba, o sea, lo está en esta parte de acá, que son los 3 meses de máximas avenidas. Porque esta curva me dice, hay 3 meses de aguas secas, 3 meses de aguas húmedas y 6 meses de aguas medias. ¿Ok? Entonces, esa es la curva de duración. Entonces, los excedentes, los permisos de excedentes hídricos se dan en los 3 meses de aguas máximas, que es muy fácil de manejarlo, ¿no? Por eso la ANA lo declara cuando empiezan las lluvias, empieza a crecer el río, dice, autorizo los excedentes, ¿ok? En cambio, en la rama seca trabajan con el 75%, que es el límite inferior para dar el uso de agua, ¿ok? Bueno, esta es la misma curva logaritmizada, pero también se puede usar esta otra curva, que son frecuencias estacionales, ¿no? Entonces aquí encontramos la probabilidad del 75%. Bueno, aquí hay que ver si está de excedencia o no excedencia, pero el hecho, creo que es no excedencia, entonces el 75% por aquí, de aquí para arriba son los permisos, ¿ok? Así que
Muy bien, entonces, frecuencias relativas. Y aquí, bueno, aquí tenemos, ya voy terminando. ¿Sí? Sí, esta es otra famosa curva que se usa muchísimo y lo han usado todos los ingenieros agrícolas que han estado diseñando pequeñas obras para calcular su caudal máximo de diseño, de pequeñas obras. ¿Cuál es el método ese? ¿Cuál? El famoso CIA, ¿se acuerdan? Que es el Cuerpo de Inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, para recordar, uno de los métodos de retención del conocimiento es la comparación. Yo cuando estudié ese método lo asociaba con el CIA de inteligencia, entonces nunca me olvidé hasta ahora, ¿no? ¿Okay? Entonces, por lo tanto, pero ese CIA realmente es C, el Q igual CIA, C coeficiente de correntía, I intensidad y A área de la cuenca. Pero el problema está en la intensidad. Y la intensidad hay que trabajar con un análisis de lluvias máximas y el análisis de intensidad, duración, frecuencia. Y es que se puede modelar en esta forma. La intensidad máxima para una determinada duración, un periodo de retorno dado está dado por esta expresión, ¿no? Entonces se puede establecer una ecuación y con la ecuación pues más directo que usar las gráficas o tablas, ¿okay? Entonces ese es el método que ustedes siempre han usado por ahí y lo siguen usando. Entonces con este simple método van y cobran 50,000 soles por su proyecto, ¿no? Okay. Muy bien, entonces, y la última curva, porque ya me está cortando el tiempo, ¿no? La última curva es esta curva que es la producción de agua de la cuenca. Es la curva de regulación como característica hidrológica de la cuenca, no del embalse, ¿ok? Entonces, esta curva me dice que el comportamiento tiene esta tendencia en cualquier parte del mundo de la curva de regulación. Que yo puedo regular, este es el porcentaje que regulo con respecto al caudal medio, ¿no? Y este es el volumen que debo almacenar para regular este porcentaje. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo caudal que yo puedo regular? El caudal medio, ¿ok? Para regular el caudal medio, indudablemente que necesito el 100% del caudal medio, el volumen que me da es este aquí. ¿Puedo hacerlo? Pues esta curva sobre investigaciones al nivel universal no lo puedo hacer porque lo puedo hacer teóricamente, pero físicamente en la práctica es antieconómico y muy difícil porque el embalse sería tan alto que necesito que sea muy grueso para mantener la estabilidad, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no es posible regular al 100% del caudal medio, sino más o menos el 80%. Entonces, aquí me dice, al 80% puedo regular este volumen, ¿no? Y así, hay ríos, por supuesto, que no necesitan regulación, sino que simplemente se derivan. Si yo voy a extraer poca agua del río, no necesito embalse. Pero en cuanto yo necesito sacar más del 40% o del 50% del caudal medio, necesito almacenarlo y estoy en la regulación, ¿ok? Muy bien, entonces yo espero que con esto, bueno, con la celeridad del caso, ¿no? Que no hay otra forma, el tiempo siempre está en contra de uno, ¿no? Entonces les haya sido útil la presentación y creo que también estoy llegando al final de la vida útil del aparato, ¿no? Porque ya no me cambian. Ahí, ¿ok?